Hola amigos, mi nombre es Irma, bienvenidos a mi canal Recetas Legendarias. Hoy tendremos nuestro invitado especial y nos preparará un rico espagueti con pollo. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a Recetas Legendarias. Hoy haremos un sabroso espagueti con pollo con un toque de perejil. Los espaguetis es la pasta seca por excelencia. Se hacen con sémola de trigo y tiene su origen en Italia. La historia también nos dice que el espagueti fue producto de un viaje que Marco Polo hizo a China, lo trajo a Italia y de ahí este platillo se extendió por todo el mundo. 3 piezas de brócoli grandes, 400 gramos de pasta de espagueti o puede utilizar la pasta que le agrade más. También vamos a utilizar media cebolla grande, 2 dientes de ajo, 100 gramos de perejil, 1 cucharada de aceite de oliva. Vamos a necesitar también pollo, puede utilizar si es de su agrado pechuga y en mi caso pues prefiero piernas y muslos. 1 taza de crema, sal y pimienta al gusto. Y también adicionalmente vamos a agregarle pimiento y una pizca de orégano. Para hacer este platillo vamos a seguir 3 diferentes etapas. En la primera vamos a cocer el brócoli y hay que tener ciertos cuidados que vamos a comentar. En la segunda haremos nuestra salsa con el pollo y en la tercera cocinaremos el espagueti. Vamos a la cocina. Para cocinar los brócolis debemos cuidar que nos quede con el color natural y además de eso que queden crujientes. Cortaremos cada uno de los arbolitos de brócoli y utilizaremos el estilo inglés. Es decir, los pondremos durante 4 minutos en agua hirviendo y después de eso los pasaremos a agua helada para detener la cocción. He puesto agua en esta olla, aquí es en donde vamos a cocer los brócolis y el cuidado que debemos tener es que pondremos el brócoli cuando el agua esté hirviendo. Esta agua la vamos a utilizar también para poder cocer nuestros espaguetis. Vamos a poner un poco de sal para cocer nuestros brócolis. En lo que esperamos que hierva el agua para poner nuestro brócoli, voy a picar la cebolla y el ajo. Lo que tenemos que buscar es que queden bastante finitos. Lo primero que hago es aplastar el ajo. Cuando truene le quito las orillas y de esta manera se facilita bastante quitarle toda la cáscara al ajo y ya queda listo para poder picarlo. Ya he picado la cebolla, he picado también el ajo, ya están listos para ponerlos en el sartén a freír con el aceite de oliva. Y lo que estoy haciendo en este momento es cortando las piezas de pollo. Una vez que las piezas de pollo estén cortadas en pedazos medianos, vamos a ponerlo a freír. El agua para nuestro brócoli está a punto de hervir, está llegando el momento de poner el brócoli y debemos tener cuidado en 2 cosas. Número 1, vamos a poner el brócoli con el tallo hacia abajo, hacia el agua caliente, de tal manera que todo el arbolito quede flotando. La cocción será aproximadamente 4 minutos. Anteriormente he puesto agua a enfriar en el congelador porque es muy importante para mantener el color del brócoli y que quede crujiente, detener inmediatamente la cocción. La cocción la puede detener ya sea lavando con agua fría o en mi caso es mucho más fácil poner el brócoli una vez caliente después de los 4 minutos en agua fría. Recuerden, 2 cosas importantes: poner el tallo hacia abajo y detener la cocción a los 4 minutos. Vamos a ir poniendo los brócolis en el agua hirviendo de uno en uno para que de esa manera el agua no se enfríe rápido. El tallo ha cambiado de color y ha llegado el momento de detener la cocción de nuestros brócolis.
Vamos a detener la cocción pasándolos inmediatamente a agua fría. Este paso es muy importante para que nuestro brócoli quede crujiente y con ese hermoso color verde que lo caracteriza. Esta agua la vamos a utilizar para cocer los espaguetis, así que la vamos a mantener ahí. Para hacer la salsa con pollo, en donde pondremos más adelante el espagueti que cocinaremos también en un momento, vamos a poner un poco de aceite de oliva. Y al aceite de oliva le vamos a poner la cebolla, el ajo, el pollo. Vamos a ponerle primero la cebolla. Vamos a esperar un momento a que suelte el sabor la cebolla y se fusione con el sabor del aceite de oliva, y posteriormente pondremos el pollo. Para hacer este espagueti puede utilizar pechuga de pollo, muchas personas lo prefieren. En mi caso yo prefiero utilizar pierna y muslo por dos razones. La primera, en mi opinión, la pierna tiene mucho mejor sabor. Y además cuando estamos friendo el hueso, suelta un jugo que le da un sabor muy especial. Ha llegado el momento de poner el pollo. En lo que el pollo empieza a cocerse, voy a picar el perejil. Cuando pico perejil me gusta usar también el tallo y usualmente empiezo a cortar primero del tallo hacia las hojas. El perejil lo vamos a utilizar más adelante, poco antes de servir nuestro platillo. Pondré el ajo. Esta va a ser una receta legendaria. Para sazonar la carne vamos a poner también la sal y la pimienta. La carne ha soltado su jugo y ese jugo es lo que transmite el sabor al sabroso espagueti que estamos haciendo. Es el momento de agregarle la crema. La crema tiene buen sabor, un poco ácida, pero es adecuada. Y después pondré medio chile pimiento. El chile pimiento le da también un sabor muy sabroso a la comida. Vamos a dejarlo un momento a que hierva con la crema. Cuando ya esté listo, vamos a ponerle el chile pimiento. Del perejil que hemos picado, vamos a poner una tercera parte en la salsa. Las otras 2/3 partes van a servir para ponérselo al espagueti. Vamos a poner al agua en donde vamos a cocer el espagueti las ramitas de laurel y regularmente a muchas cosas de las que cocino le pongo mi ingrediente secreto, un poco de romero. Le pondré una cucharada de aceite para que nuestro espagueti no se pegue. Llegó el momento de poner el espagueti. Recuerden, vamos a distribuirlo para que el calor del agua no disminuya. El espagueti debe quedarnos al dente, es decir, cuidar de que no se sobrecoza. Anteriormente lo que hacía para saber si el espagueti estaba listo es que sacaba uno de los fideos, lo tiraba contra la pared y si se pegaba o se quedaba pegado era señal de que ya estaba cocido. Yo lo hacía, pero mi esposa se enojaba porque le dejaba un tiradero y la pared estaba demasiado manchada. Ahora lo que hago es que saco uno de los fideos, lo parto a la mitad y determino si le hace falta cocimiento. Y también uno de mis consejos es que lo pruebo. Y en este caso todavía le falta un poquito de cocción. Recuerden, el secreto del espagueti para que quede al dente es detener la cocción en el momento indicado. Estoy deteniendo la cocción, que todo el calor que tiene el espagueti salga, y aprovecho también para quitarle el romero y el laurel. La carne ya está cocida, entonces ha llegado el momento de ponerle el brócoli. Recuerden, el brócoli está frío
Y esto es nada más para que agarre un poco de temperatura. Y lo vamos a empezar a revolver con todos los ingredientes. Es importante que el espagueti tenga contacto con la salsa que hicimos, porque de esa forma va a agarrar el sabor que necesitamos. Vamos a ponerle una pizca de orégano. También podrían ponerle albahaca. Y le pondremos el perejil. El aroma está exquisito. Ha llegado el momento de apagar nuestra estufa. Vamos a probar el espagueti. En lo personal, todo el espagueti me gusta con queso parmesano. Lo sazono con parmesano y probemos cómo nos queda. Es una receta legendaria. Y como dice mi esposa, toda receta legendaria tiene que terminar con una sabrosa agua fresca. Agua fresca de tamarindo. Provecho. No olviden suscribirse, darle campanita. Nos gustaría mucho llegar a los 100 suscriptores. Ya van 65. Por favor, si este video le gusta, haga la receta y compártanlo. Buen provecho y disfruten su comida.